cancelar a Shakespeare. ¿Saben ustedes esto que es la cultura de la cancelación, no? Que, por ejemplo, si yo digo algo que no debo respecto de cierta cuestión que para el mundo de la ultraderecha, del posmodernismo es incorrecto, entonces me pueden cancelar. Es decir, pueden hacer, por ejemplo, que me quiten la posibilidad de presentar mi libro en algún lado, que me echen del trabajo, que me echen de la universidad o que no me den un trabajo en la universidad, que no se vendan mis libros, que no me dejen dar conferencias, que se hable muy mal de mí, solamente que no se pueda hablar de mí bien en los medios de comunicación, en las redes, etc. Es la cancelación. Voy a poner un ejemplo de un intento de cancelación reciente. Hay un tipo de la ultraderecha estadounidense que muy listo hizo un documental que se llama ¿Qué es una mujer? Y se fue a entrevistar única y exclusivamente a la gente que defiende la teoría queer según la cual una mujer es indefinible. O mujer es aquello que una persona siente que es cuando se siente mujer, cosas por el estilo. Evidentemente hay una definición de mujer como la hembra de la especie humana, que fue la que usó aquí nuestro amigo transdisidente, a quien entrevistamos y cuyo nombre acabo de olvidar, por supuesto, Mel Supernova. La definición que puede ser pues, básicamente por genética, sin contarle, hay hombres, mujeres e intersexuales, que son personas que no tienen X, genes XY o XX, sino tienen X o XXX o XY, perdón, o XXYY o solo Y. Es decir, es un porcentaje pequeño de seres humanos que son intersexuales, pero que tienen expresiones finalmente externas de uno u otro sexo. Esto es enormemente inaceptable hablar de ello ni tratar de debatirlo. Lo que hizo este tío, que insisto es listo, es irse a entrevistar a las personas que no pueden definir qué es una mujer y ridiculizarlos espantosamente, que es una mujer, y no se lo quieren decir porque ideológicamente no aceptan la idea, y es legítimo, a ver, esto aquí no hay nadie legítimo, es legítimo que digan, no, es que mujer es quien se siente mujer independientemente de su carga genética, de su potencial reproductivo, de que produzca espermatozoides o produzca óvulos, vale. Tú puedes creer en eso y creer que la luna es de queso, no problema. Él los ridiculizó y utiliza esto, que es un debate real y problemático en el mundo del feminismo, en el mundo de la gente LGTB y en el mundo real. Es un debate efectivo, es un debate que existe, que se ha tratado de acallar, pero que existe. Y entonces él lo utiliza como pretexto para descalificar toda la lucha de las mujeres por ser iguales a los hombres, toda la lucha de la gente LGTB, y etcétera, por tener derechos, por ser respetada, por ser tomada en serio, por ser valorada como persona y no por sus preferencias o experiencias o exposiciones o expresiones de sexualidad, de género, de nada de eso. Esa lucha que yo apoyo, que toda persona razonable apoya, de que una persona no debe ser valorada por eso, los ataca este personaje usando un flanco débil. Entonces él ha tenido una gran cantidad de visualizaciones, el documental, y la ultraderecha estadounidense está feliz, porque nadie sabe que es una mujer. Bueno. Cuando tú cancelas gente, como lo están tratando de cancelar a él, o como se ha cancelado a otros por participar en el debate, permites que la derecha utilice tus flancos débiles para llevar a cabo sus propias políticas y sus propios deseos. Curioso, ¿no? Si tú defiendes que blancos y negros deben estar separados, hombre, los nazis están felices, eso es lo que yo quiero. Y cuidado, porque alguien me ha dicho que me equivoqué con Malcolm X y que él no quería la segregación. Es que él diferenciaba segregación de separación, pero él decía que negros y blancos deberían vivir separados en tierras separadas, con gobiernos separados y en economías separadas, que no podían vivir juntos blancos y negros, porque él se fijaba en el color de la piel
y otras personas no nos fijamos. Bueno, pero si tú dices eso desde el supuesto progresismo, aunque seas un militante de la teoría queer del posmodernismo de Judith Butler y todas estas personas y estos filósofos relativistas, le abres la puerta a la derecha para que lleve a cabo sus propios proyectos y generalmente lo hace mejor incluso que tú. Y así es como llegamos a que se cancele a Shakespeare. Nos hemos estado quejando, lo hicimos aquí, que nos quejamos, de que haya lectores de sensibilidad que le quiten cosas a Tom Sawyer y que le cambien cosas a tal libro y que oculten tal otro libro porque la gente se puede sentir mal y se puede sentir ofendida. Y le recomiendan a los autores, pero es que aquí le dice muy feo, cámbiale. Y no, este personaje no puede ser así porque tiene que ser un personaje más inclusivo. Y hay editoriales en Estados Unidos que tienen lectores de sensibilidad, ¿no? Entonces llega una bestia parda como Ron DeSantis, gobernador de California, y crea una ley donde dice que no se puede decir gay porque la palabra gay pues molesta a la gente y indoctrina a los niños. Si la izquierda regresiva consagra la cancelación y la persecución y la censura, la derecha la va a usar. En vez de ser abiertos, liberales y decir, mira, chico, el mundo es complicado, enfréntalo, los libros tienen cosas que no nos gustan, léelos tú y decide. No, yo quito esto de este libro. Y llega la derecha y dice, dale, yo quito también esto. Los alumnos del distrito escolar, de un distrito escolar, en Florida, leerán únicamente fragmentos seleccionados de las obras de William Shakespeare en su clase y no los textos completos debido a las guías de plan de estudios rediseñadas y desarrolladas en parte para tener en consideración las nuevas leyes del Estado que registran los materiales de la salón de clase cuyo contenido pueda ser considerado sexual. Ojo, no que sea sexual, que pueda ser considerado sexual. O sea, si el hecho de que Winnie the Pooh no use pantalones yo lo considero sexual, me puedo cargar todo Winnie the Pooh en Florida. Los cambios en las guías del plan de estudios de las escuelas públicas del condado de Hillsborough fueron hechos teniendo en presente la nueva legislación de Florida que limita los materiales en las aulas que contienen pornografía o descripciones obscenas de conducta sexual. Y yo pienso en Shakespeare y otros motivos incluyen los estándares estatales revisados y un esfuerzo para que los alumnos lean una amplia variedad de libros para los exámenes estatales nuevos. Varias obras de Shakespeare utilizan juegos de palabras sugerentes y sugestiones sexuales. Y se implica que los protagonistas han tenido sexo prematrimonial en Romeo y Julieta. Ya es parte del chiste de la obra. Son como los niños del Children's Behave de Ahora estamos solos, de Tommy James y los Shondells, de los que hablábamos la semana pasada. Los libros de Shakespeare sí podrán ser sacados en los centros de medias en las escuelas, pero en el salón de clases, nanay. ¿Quién gana aquí? Ganan los que son salvados por los lectores de sensibilidad de un posmodernismo idiota, infantilizador, el mundo de los ofendiditos, o gana la derecha y su represión de todo tipo. Pues al final gana la derecha, ¿no? Al final gana la derecha. Si no quieres que hablemos de raza, si no quieres que fulano sea negro en esta obra, porque como es el villano, si es negro, hombre, pues se va a interpretar que eso es racismo porque el villano es negro, entonces pues hay que cambiarlo y ponerlo que sea rubio y de ojos azules y venga de Guapaconeta, Ohio. Entonces también pueden borrar a Romeo y Julieta de los libros de los niños. Joder, a mí me gustó Romeo y Julieta cuando lo leí. Estamos entregándonos en manos de los más reaccionarios a través de la reacción de izquierda. De una izquierda regresiva, de una izquierda cerril, de una izquierda que no es en realidad izquierda. Son los mismos censores, los mismos cerrados, los mismos brutos, los mismos controladores, los mismos manipuladores, los mismos religiosos absolutamente reprimidos de siempre, pero en este lado.
donde por cierto no deberían estar. Eso es lo que tenemos ahora con el hecho de que hayan cancelado en Florida al maestro William Shakespeare. Y cuídate tú mucho de la poesía de García Lorca, si cae en manos de cierta izquierda o de Vox.